Entonces, Eligio, ya puede, disculpa. Eligio. Sí, ya estoy grabando. Ah, listo, gracias, disculpa. Ok. Teniendo eso en cuenta, ¿verdad? Fíjense ya las ventajas que tiene hasta este punto, ¿no? Además de eso, recuerden que una vez que uno lleva a cabo la discretización, la formulación variacional discreta se reduce a resolver un sistema de ecuaciones, ¿verdad? ¿Recuerdan que eso es equivalente a un sistema de ecuaciones? Pues bien, FreeFEM también cuenta con diferentes solvers para resolver los sistemas de ecuaciones. Y además cuenta con un visualizador gráfico, ¿verdad? Que permite, pues, ilustrar las diferentes soluciones que uno obtiene y ver los perfiles de salida de las soluciones a los problemas que uno está aproximando, ¿ok? Entonces, fíjense que en pocas palabras, ¿verdad? Todas estas características de FreeFEM sin duda hacen una excelente herramienta en lo que se refiere a facilitar el trabajo para poder encontrar la solución aproximada, porque muchos procesos ya los tienen automatizados. Generar la malla, tiene los espacios de elementos finitos y tienen solver para resolver los sistemas de ecuaciones que resulta, ¿ok? Existe un sinnúmero de fuentes en la web que pueden conseguir. Hay manuales oficiales, manuales en español, en particular, ¿verdad? Yo les voy a mencionar acá, les voy a mostrar. Esta en particular es la página oficial de FreeFEM, ¿ya? freefem.org, y aquí ustedes pueden conseguir, ¿verdad? Dice High Level Multiphysics Finite Element Software. Pueden conseguir, incluso aquí está un ejemplito, fíjense un problema 3D, cómo se resuelve en pocas líneas, ¿ven? Y aquí explican cómo descargar, ¿verdad? Hay algunos ejemplos en diferentes campos como difusión térmica, convección térmica, radiación, magnetostática, electrostática, interacción fluido-estructura. Hay muchos ejemplos, ¿ok? Explican algunas otras características que tiene, ¿verdad? Y siempre también existen como foros y artículos en donde los avances recientes en el software allí los ponen a disposición de todos, ¿ok? Entonces esta es la página oficial, digamos, donde pueden conseguir el software, descargarlo, así como documentación, ¿verdad? En esta parte tienen no lo veo acá, pero están acá pueden conseguir la documentación que tiene FreeFEM, documentación, comunidad. En particular en la documentación pueden conseguirse todo un manual, como les dije. Este es el manual oficial, ¿ok? Y también hay versiones en español, ¿ok? Que pueden utilizar. De hecho, la gran mayoría de las cosas que yo saqué obviamente de acá son de los manuales de FreeFEM, ¿ok? Y que yo hice un pequeño resumen de todo eso. Bueno, como les contaba, ¿verdad? En particular, ¿verdad? Además del software como tal, FreeFEM, existe una interfaz adicional que se llama FreeFEM++-CS. A mí me gusta en particular porque es un ambiente integrado de FreeFEM. Él tiene la estructura como la ven aquí, esa es como la interfaz. ¿Y qué es lo que me gusta de esta interfaz? Que ustedes aquí tienen digamos una ventana de comandos donde ustedes escriben como el programa, ¿sí? Una vez que ustedes ejecutan eso, aquí debajo aparecen los resultados de esa ejecución, como, qué sé yo, los errores calculados, entre otras cosas, o si hay algún error en el propio programa, ahí te lo informa. Y a la derecha tiene también un visualizador gráfico. Entonces, desde el punto de vista didáctico, a mí me gusta, por en ese sentido, ¿ok? Y este software, ¿verdad? Es simplemente una componente adicional de FreeFEM. Hay que descargar, una vez que uno descarga FreeFEM como software, ¿ok?
uno debe descargar adicionalmente otro. Creo que solo está disponible para Windows y para Linux, creo. Para Mac no lo hay. Pero existen otros editores, ¿verdad? FreeFrame. Eventualmente, cuando uno hace un código, ese código uno lo puede hacer en cualquier editor de texto, guardándolo con una extensión apropiada, que es .edp, y allí uno puede ejecutar. Entonces, nosotros para fines de lo que vamos a hacer hoy, vamos a utilizar, de hecho, esta interfaz, ¿verdad? Esa interfaz de FreeFrame. Todos las tienen instalada en el computador, y es este que está aquí que dice FreeFrame ++-CS. FreeFrame ++-CS. No sé si lo pueden abrir allí en sus computadores. Lo mismo para las personas que estén, que hayan ingresado virtualmente. Anteriormente se les informó, ¿no?, que descargaran ese software. ¿Ya abrieron el programa? ¿Sí? A descargar. Ahí tiene que estar. Pero si lograron abrirlo. ¿Sí? Sí. Excelente. Ok. Sí, por favor. Ok, entonces vamos a familiarizarnos un poco con esto. Usted le abrió, ¿verdad? Ok. Bueno, apenas ustedes abren el FreeFrame, automáticamente les sale esta ventana informativa en donde les hace un resumen de los comandos principales que se utilizan, ¿no? Y bueno, ustedes pueden leerlo eventualmente cuando ingresen, pueden leerlo y poco a poco irse familiarizando, ¿ok? Va a ser imposible que ustedes salgan de aquí aprendiendo, o sea, programando en FreeFrame. Eso no va a pasar. Pero vamos a, como les digo, vamos a hacer una pequeña aproximación para que vean que en realidad es bastante amigable el software, ¿ok? Y no es difícil de eventualmente ustedes, pues, hacer uso de él. Entonces, como les dije, en esta ventana izquierda, ¿sí? En la ventana izquierda, en esta parte, aquí es donde uno escribe eventualmente el programita, ¿no? Uno acá lo ejecuta, en donde tienen esos engranajes, ahí eventualmente uno ejecuta el programa, los resultados van a aparecer aquí, y si uno pidió dentro del programa graficar, la gráfica va a aparecer a la derecha, ¿ok? Yo tengo un pequeño archivo resumen, ¿ok? Les voy a facilitar luego, y en ese resumen yo lo que hice fue resumir algunos comandos básicos, ¿ok? Yo esto se los voy a facilitar, así como la clase grabada y el código, ¿ok? Yo tengo unos comandos básicos, ¿verdad? Yo hice un resumen de los comandos básicos que uno utiliza y que es importante que uno maneje. Algo que uno tiene que tener en cuenta en FreeFrame son las siguientes cosas. En primer lugar, tal como lo ven aquí, primero, toda sentencia que se haga en FreeFrame, absolutamente todo lo que se escribe en FreeFrame, debe terminar con punto y coma, ¿ok? Excepto algo que se conocen como macros, que deben terminar con este símbolo, ese doble slash que ven allí, ¿ok? Las variables reservadas para FreeFrame, es decir, que no podemos utilizar nosotros, porque FreeFrame ya lo entiende de una manera, son X, Y y Z, que son las coordenadas cartesianas, X y Z, para las variables X y Z. Si nosotros vamos a definir un entero, un real, se hace de esta forma. Se escribe int, fíjense que está en rojo, lo coloco en rojo porque es una palabra reservada, y uno va definiendo lo que uno desea declarar, ¿no? Aquí estoy definiendo, por ejemplo, una variable A entera, lo puedo hacer así, fíjense que termina en punto y coma, o lo puedo hacer así como está aquí, ¿verdad? Fíjense que aquí definí una variable entera que es la B. No dije, en ese punto no digo cuánto vale esa B, pero a la variable C, sí, la defino y le doy su valor, 5, ¿ok?
Lo mismo puede ocurrir con números reales, lo defino de esa forma, ¿ok? Y otra cosita que vamos a necesitar ahorita es cómo definir vectores, perdón, y matrices, ¿ok? Para definir un vector, nosotros en particular vamos a utilizar esta notación, realInt, que significa que uno va a definir un vector con componentes reales que tiene dimensión n, ¿ya? Las operaciones aritméticas con las que se trabajan son las usuales, ¿ya? Suma, resta, multiplicación, división, la potencia, tal como una calculadora, y SQRT, raíz cuadrada, ¿ven? Y a veces, recuerden que uno necesita declarar funciones, si recuerdan el problema de Laplaciano, menos Laplaciano de U igual a F, bueno, uno se pregunta, ¿cómo declaro esa F? Uno simplemente escribe fun, Pifén entiende que es una función, ¿verdad? Y uno la define con las operaciones aritméticas básicas, ¿ya? Hay varios operadores diferenciales que FreeFEM tiene programados automáticamente. Por ejemplo, el dx significa derivada con respecto a x, derivada parcial. El dy, derivada con respecto a y. Y así están otros operadores diferenciales de segundo orden, ¿verdad? Pero no voy a escribir acá. Los macros permiten simplificar notaciones. Recuerden que, por ejemplo, en la formulación del Laplaciano, a uno en la formulación variacional, en la forma bilineal, queda el producto del gradiente de U por gradiente de U, por gradiente de V. Entonces, ese gradiente de U, si estoy en dimensión 2, tiene dos componentes, que es la derivada con respecto a X y la derivada con respecto a Y. Entonces, uno puede definir un macro que automáticamente me escriba ese gradiente, ¿ven? Entonces uno lo escribe así, macro, y uno le pone gradiente de U, va a ser esto que está acá. Fíjense cómo está aquí, de X, U, de I, U. Como dije, de X y de Y, FreeFEM ya lo entiende como derivada. Entonces es la derivada con respecto a X de U, derivada con respecto a Y de U. Es decir, me armo el vector gradiente de una vez. Y lo puedo hacer para 3 dimensiones, tal como está acá. ¿Ven? Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, si quiero calcular la divergencia, puedo definir un macro de esa manera. Como les dije, yo les voy a facilitar este resumen para que les quede. Ok. Hay una sintaxis básica que hay que manejar en FreeFEM, que es cómo definir el dominio y la malla, ¿ok? Cómo definir los espacios de elementos finitos, cómo escribir integrales, ¿ya? Y finalmente, cómo se hace la construcción matricial de una formulación variacional, ¿ok? Aquí están todos esos comandos escritos mucho más explícitos, ¿verdad? Pero yo no me voy a detener a explicar esto aquí, porque vamos a perder tiempo. Yo prefiero que lo hagamos directamente con la computadora y que utilicemos exclusivamente los comandos que se van a emplear, ¿ok? Liliana, como dije, yo voy a facilitar el resumen por si no te da tiempo de tomar la foto, ¿eh? Entonces, muchachos, yo voy a pasar acá a la diapositiva nuevamente porque quiero ir al grano, ¿no? Una estructura básica de un script, un código en FreeFEM, lo vamos a hacer para el problema de Poisson, que es el que hemos venido trabajando, ¿no? Y tiene que tener por lo menos los siguientes 8 pasos, ¿ok? De hecho, hay algunos que se pueden quitar, pero lo voy a hacer así didácticamente. En primer lugar, vamos a definir los datos del problema. Ya sabemos que en el problema de Poisson, ¿cuál es el dato? La f, ¿sí? Y la f es una función, vamos a utilizar fun. Vamos a definir el dominio y malla. El dominio va a depender, ¿verdad? Si estoy en R2, si es un cuadrado, un círculo, lo que sea, ahí lo vamos a ir viendo. En particular, nosotros lo vamos a hacer para un cuadradito, ¿sí? Problema juguete. Luego vamos a definir algún macro si hace falta, porque el macro, como vimos, nos va a simplificar expresiones. ¿Ok? Y ya sabemos que vamos a hacer el macro del gradiente. Vamos a declarar espacios de elementos finitos, una función incógnita y una función test fundamental que digamos cuál espacio vamos a utilizar. Entonces eso lo vamos a hacer también. Recuerden que tenemos, cuando hacemos elementos finitos,
¿verdad? Insisto con esto, la formulación variacional se reduce a un sistema de ecuaciones. A ese sistema de ecuaciones hay una matriz de coeficientes que yo le llamo matriz de rigidez, se llama así, matriz de rigidez, ¿verdad? Ese nombre porque originalmente el método de elementos finitos surgió para resolver problemas en ingeniería estructural, de elasticidad, entonces le pusieron ese nombre. Y la matriz se quedó así, matriz de rigidez. Pero es la matriz asociada con la forma bilineal, ¿ya? Y también tenemos el vector lado derecho, ¿verdad? Y ese se le llama vector lado derecho, simplemente vector carga también. Y recuerden que ese depende de quién. ¿De quién depende ese? La matriz depende de la forma bilineal. Y entonces, ¿de quién depende el vector? Del funcional, lo que tengo a la derecha, ¿ok? Luego, ¿qué es lo que hacemos? Ya tenemos ahí el sistema, resolvemos el sistema. Y finalmente, ¿verdad? Esto no es obligatorio, pero si deseamos, visualizamos. De manera intuitiva, ¿verdad? Obviamente, ¿cuál será el comando para visualizar? Plot, va a ser plot. No era de esperar, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto es bastante intuitivo. Ok, entonces vamos a resolver el problema de Poisson. Les recuerdo que el problema de Poisson es este que está acá, ¿verdad? Vamos a escribirlo acá. Menos Laplaciano de U igual F. Si consideramos condiciones de frontera Dirichlet homogéneas, sería igual 0. Esto va a ser en un omega y esto va a ser en la frontera de omega. ¿Sí? ¿Cuál es la formulación variacional de esto? Su formulación variacional, ¿cuál fue? ¿Cuál fue su formulación variacional? La formulación variacional, esta fue encontrar U en H1 0 de omega tal que la A de V es igual a F de B para todo B en H1 0 de omega. Esta es la formulación variacional. ¿Dónde? ¿Quién es la forma bilineal A de V? Era la integral sobre omega del gradiente de U punto gradiente de B. ¿Y quién era F de B? Es la integral sobre omega de F con B. ¿Recuerdan eso? Eso es todo. Entonces, eso es lo que vamos a programar. Obviamente, esto aquí viene, este es el proceso de discretización. ¿Ya? Vamos a considerar un subespacio H sub H, espacio de elementos finitos de Lagrange. Y el problema discreto, ¿cuál es? Si esto que está aquí le llamo P, ¿cuál es el problema discreto? Va a ser es el mismo problema, pero colocando H en todas partes, ¿sí o no? Es encontrar U sub H en H sub H tal que A de U sub H, B sub H sea igual a F de B sub H para todo B sub H en H sub H. ¿Sí? Recuerden que ayer les dije que, de hecho ayer lo hicimos con B sub N, U sub N, pero yo les dije que el N y el H están relacionados. Se puede, simplemente es el espacio discreto de dimensión finita. Ok, entonces vamos a programar esto. Yo les voy a facilitar este archivo que se llama ejemplo clase. Por acá, los que están acá presencialmente, se los voy a compartir automáticamente en los computadores que tienen, en una carpeta que se llama curso introducción MEF Eligio. Ahí les voy a copiar ese archivo.
puedo igualmente compartirlo por Zoom, ¿verdad, Ani? Sí, claro, ahí en el... ¿En dónde? En el chat. Por favor, me avisan cuando tengan el archivo identificado, ¿sí? Entonces automáticamente se les guarda la que dice estudiante. Pero ¿dónde? Ahí aparece una... Así, debe aparecer así. En este equipo. No, hay algunos que no aparecen. Tampoco. No aparece, ¿verdad? Sí, este equipo. Bueno, pero no importa. Hablan free frame. Hablan el free frame. Hablan el free frame. No hace falta. Hablan el free frame. Lo mismo con los que están de manera virtual. Abran el free frame. No hace falta. No hace falta. Abran el free frame. Tienen esto, ¿verdad? Ok. Vamos a ir copiando uno a uno. Vamos a que nos dé chance de hacer esto. Vamos a ir copiando uno a uno las cosas que dijimos que necesitamos, ¿verdad? ¿Qué se necesita? Les dije que necesitamos. En primer lugar, aquí vamos a resolver el problema de Poisson con condiciones de Dirichlet homogénea, ¿verdad? Entonces, si queremos, ustedes cuando terminemos el código ahí lo escribimos arriba, pero vamos a ir escribiendo por ahora paso a paso lo que necesitamos definir. En primer lugar, necesitamos los datos del problema, ¿sí o no? También, ¿qué otra cosa necesitamos? ¿Qué otra cosa dijimos que necesitábamos? Vámonos a las diapositivas. Ahí está. ¿Qué otra cosa necesitamos? Definición de dominio y malla, ¿verdad? ¿Qué otra cosa necesitamos? Macros, declaración de espacios de elementos finitos. Se va a escribir macros. Aquí también necesito decir quién es la función incógnita y la función y la test, ¿sí? Otra cosa que necesito es matriz de rigidez, vector lado derecho, ¿verdad? Estoy armando ya el sistema. Luego, ya cuando tengo eso listo, voy a resolver el sistema. Y finalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a visualizar. Entonces, vamos a ir haciendo paso a paso cada una de estas cosas y al mismo tiempo les voy a ir mostrando cómo utilizar al menos el archivo del resumen que les preparo. ¿Ok? Ok, ¿cuáles son los datos del problema? Vámonos aquí a la diapositiva nuevamente. ¿Sí? Voy a quitar esto. Y voy a escribir, ¿verdad? Que el problema que vamos a resolver es para, vamos a considerar omega como el cuadrado unitario 0,1 cruz 0,1, ¿verdad? Un problema en R2, ¿sí? Y la función dato f la vamos a definir, una función dato, pongámosle cualquier cosa, pongamos 4x cuadrado menos 5 y al cubo más raíz más seno de xy
¿sí? Vamos a considerar esa función. Entonces, fíjense que esta es la función que debo definir. 4x cuadrado menos 5y al cubo más seno de x cuadrado. Entonces, si ustedes buscan aquí en el resumen, ¿verdad? En el resumen, en esta parte, hay un ejemplo de cómo definir una función, ¿verdad? Ahí dice cómo escribir la raíz cuadrada, seno, esas cosas. Entonces eso vamos a aplicarlo aquí. Vamos a, en primer lugar, a escribir cuál es la función dato. Como es una función dato, siempre se escribe así, fun. ¿Ok? Y ahí la estoy escribiendo. Voy a declarar la función. ¿Y cuál es esa función? Le voy a poner un nombre, le voy a poner f igual, ¿sí? Puedo instalar las unidades, pero creo que así sale mejor. No, ¿instalar qué? No, le dije que abrieran porque yo lo estoy haciendo también de cero. Mejor que hagamos todo de cero, no es necesario que y así los que están virtualmente también lo hacen. Ok, ¿cuál es la función, muchachos? Vamos a ubicarla. Es 4x al cuadrado, entonces escribimos 4 por x al cuadrado, ¿sí? Luego viene menos 5y al cubo, menos 5 por y al cubo, ¿verdad? ¿Ok? Más seno de x por y al cuadrado. Entonces sería más seno, aquí pongo x por y al cuadrado. Ahí declaré la función dato, ¿ven? Con operaciones aritméticas básicas, ¿verdad? La misma que uno ya conoce. Y, bueno, en particular el seno se escribe así, como en inglés, ¿ya? Hice una declaración en FreeFM. ¿Qué se debe colocar siempre al final? Punto y coma. ¿Ok? Un punto y coma. Siempre deben colocar. Entonces ahí tengo la declaración de la función. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ok? Ahora voy a definir dominio y malla. El dominio que estamos considerando, fíjense que aquí dice, considere un dominio cuadrado que es 0,1,0,1. El dominio cuadrado en R2. ¿Sí? Entonces, como voy a considerar dominio y malla, fíjense lo que vamos a hacer. Nos vamos a meter aquí al resumen. Y hay una parte en donde está dominio y malla. ¿Ok? Entonces, por ahora lo que nos interesa. Fíjense que aquí hay una parte en particular. Esta opción dice square. Dice, es un comando que permite simultáneamente la construcción automática de un dominio rectangular y su malla. ¿Ok? En particular, fíjense este que está aquí, dice mesh th square nm me facilita, me permite dibujar un cuadrado y automáticamente su malla. Aquí los valores n y m que ustedes ven aquí son los números de lados de triángulos que van a aparecer por allí. Voy a explicar esto aquí en la diapositiva. Si yo tengo un cuadrado, ¿verdad? En primer lugar, esa orden me va a permitir entonces dibujar un cuadrado unitario, ¿ya? 1, 1, entonces automáticamente este cuadrado unitario me va a aparecer, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a hacer FreeFM si yo hago mesh th igual square nm? Bueno, me va a triangularizar esto de la forma siguiente. En el eje horizontal me va a poner aquí n puntos, por decirlo, ¿ya? Y aquí me va a poner m puntos. Y con eso me hace un grid, me hace una malla. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Vámonos ahora acá, ¿verdad? Porque el papel lo aguanta todo. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, uno escribe, por ejemplo, mesh, ¿verdad? Y pongo, le voy a llamar a la malla TH. Lo que aparezca en azul en FreeFM, por lo menos en FreeFM++,
-cs, son los nombres que nosotros les damos, ¿ok? Y lo que aparece ahí en negro es como ya está reservado para FreeFM. Entonces, fíjense, voy a hacer un cuadrado, ¿ok? Y aquí voy a escribir, fíjense lo que voy a escribir aquí. Yo tengo un N y un M, así lo dice FreeFM, ¿verdad? Pero esos son números que uno va a fijar para que me hagan un número de lados aquí en el eje horizontal y un número M de lados aquí. Entonces, yo en los datos del problema, yo podría escribir lo siguiente, voy a poner un entero, que va a ser el N, y aquí arriba lo puedo modificar, por ejemplo, que ponga 10. Y también otro entero que es M le va a poner 10. Y pongo punto y coma. ¿Por qué los defino arriba como datos? Bueno, porque eventualmente yo puedo modificar ese N y ese M, ¿verdad? Y cuando construye el cuadrado, dependiendo el N y el M, me hace una malla diferente. ¿Ven? Entonces, como terminé esta orden aquí, debo colocar punto y coma. Hasta este punto, fíjense que, bueno, ya yo hice la malla. Vamos a ver qué sucede si yo ploteo esa malla así y escribo simplemente plot y entre paréntesis TH porque fue el nombre que le di a la malla. ¿Qué pasa si yo hago eso? Fíjense que si ejecutamos eso, le dije que se ejecuta aquí en el engranaje. Si lo ejecutamos, ahí están, ¿ven? Y ya tengo el cuadradito unitario mallado con puros elementos triangulares. ¿Ven? Si yo modifico aquí el N y el M, por ejemplo, le pongo 100 y le pongo 100 y yo vuelvo a ejecutar, fíjense cómo sale la partición, ¿ven? Vamos a darlo con 10 y 10, por ejemplo. Acuérdate que uno lo que necesita hacer en el dominio es triangularizar. Entonces, tú a FreeFM le das el N y el M con la orden square. Le das el N y el M y tú con ese N y M él te construye triángulo de esa forma. Pero el square te hace triángulo así regular. Esa es como una partición uniforme de triángulo. Porque si utilizas otra, hay una que te hace triángulos que no necesariamente son todos así derechitos. ¿Entiendes? La orden esta que aquí te hace una malla uniforme de esa manera. Y la diagonal se debe a que, bueno, tiene que ser un triángulo, ¿no? Pero, claro, el evento de mallado. ¿Cómo qué? Son elementos finitos simpliciales. Y los elementos finitos simpliciales en R son intervalos, en R2 son triángulos y en R3 son tetraedros. Pero ¿puedes utilizar otros elementos finitos? Sí. Pero en FreeFM, en R2 son triángulos. Pudieses cambiar la forma como se da en un parámetro. Lo que pasa es que tú estás haciendo los comandos no fácil. Claro. Pero claro, el comando square tiene unos parámetros en los cuales tú pudieses cambiar, se llama flag, donde tú puedes cambiar la orientación de cómo sintetizas el triángulo. Sí. No importa, pueden ser diferentes. Sigue siendo el cuadrado, sí, porque es el cuadrado 0,1. 0,1. Como dice Dani, aquí hay otros parámetros que tú puedes construir cualquier rectangular. En la chuleta en el resumen está. Aquí en el resumen, en la parte de mallas, en esta parte de dominio y malla, ven, aquí está cómo se puede construir un rectángulo. ¿Ven? Un rectángulo, no necesariamente un cuadrado unitario, pero con esto haces el cuadrado unitario. Ok, vamos a continuar, ¿sí? Otra cosa que es importante mencionar es la siguiente. En FreeFM, cuando se utiliza la orden square, ¿ok? Cuando se utiliza la orden square, automáticamente FreeFM etiqueta la frontera de ese dominio de la siguiente forma.
Si no me equivoco, creo que es 1, 2, 3, 4. Creo que así hace la numeración. ¿Ok? FreeFrame hace esa numeración para etiquetar la frontera del dominio. ¿Ok? ¿Por qué necesitamos la etiqueta de la frontera del dominio? Porque nosotros vamos a imponer, aquí en particular, la frontera es todo la frontera del cuadrado. Se te para, no se te escucha bien. Necesitamos etiquetar la frontera del cuadrado porque vamos a imponer condiciones de frontera, ¿no? Pero en este caso, en el problema que estamos resolviendo, ¿sí? Estamos considerando la misma condición de frontera para todo. Así que no vamos a tener problema, pero sepamos que tiene una enumeración y si tenemos condiciones de frontera mixtas, por ejemplo, que en una parte sea Dirichlet y la otra sea Neumann, entonces tenemos que tener cuidado. En la parte 1 y 2, por ejemplo, aquí va a ser Dirichlet, pero en 3 y 4 va a ser Neumann. Entonces hay que tener esa distinción al momento de implementar la formulación, ¿ok? Pero en este caso simplemente tenemos Dirichlet en todo el dominio y sus etiquetas son por default, por defecto, 1, 2, 3, 4. Entonces, bajo esa consideración y continuando con el código, fíjense que ya tenemos entonces la función declarada y el dominio y la malla. Ahora vamos a definir un macro. ¿Sí? En el macro, como les dije, nosotros vamos a utilizar el gradiente. ¿Sí? Entonces, el macro lo tenemos aquí definido. Vamos a tomar directamente. Si que ustedes tienen el macro aquí yo lo tengo, ven, el macro del gradiente. Si ustedes lo toman, simplemente se escribe así. Se escribe macro, ¿ok? Se le pone el nombre a ese macro, va a ser gradiente. Entre paréntesis es a lo que le vamos a calcular el gradiente. Y entre corchetes vamos a escribir cómo viene definido ese macro, ¿ok? Y es, fíjense, dxu diu, que es la derivada con respecto a x de u y la derivada con respecto a y de u. Como mencioné también allí en el resumen, cada vez que uno define un macro, esto debe terminar así. ¿Ok? Con un doble slash ese que está allí. Siempre se debe terminar un macro de esa manera. ¿Ok? ¿Definieron ya el macro? ¿Sí? ¿Cómo? El macro sale. Porque tienes un error. Vamos a ver. Tienen un error porque es igual no va. Ahí U es igual no va. Ahí está. Ok. Ahora vamos a declarar el espacio de elemento finito. ¿Ok? Fíjense cómo se declara esto. Si ustedes buscan en el resumen, insisto, si ustedes buscan en el resumen y dicen, espacio de elemento finito, me vengo para acá. Espacio de elemento finito, ahí está todo el cuento, pero fíjense que la primera orden ya nos dice qué hacer. F-space, este BH es un nombre que uno le da. Entre paréntesis, TH, P1, ¿qué me hace? Define el espacio de elementos finitos que le llamamos BH sobre la malla TH como el espacio de Lagrange de orden 1. Y a su vez, uno tiene que definir la función incógnita y la función test. Entonces uno dice, bueno, en ese espacio defíname la función U y B. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar de aquí, control C, ¿ok? Lo pongo acá, control B, y ahí tengo final element space B sub H. Ok, el nombre B sub H es el nombre que le dimos al espacio. Por ejemplo, podemos ponerle H sub H, porque es donde nosotros hicimos el análisis, ¿verdad? Pero eso es un nombre cualquiera. Ustedes le ponen el nombre que deseen, ¿no? T sub H debe ser el nombre de la malla que ustedes definieron adelante, ok, previamente. Y el P sub 1, FreeFrame, como les dije, cuenta con una serie de espacios de elementos finitos ya programados. En particular, P1 son polinomios continuos, funciones continuas globalmente, que en cada elemento es un polinomio de grado menor o igual que 1. Pero si ustedes quieren usar polinomios de orden 2, ponen un 2 aquí.
¿Ok? Polinomio cúbico, ahí está. Polinomio cero, pueden usarlo, pero ese no es de Lagrange, porque Lagrange es de K mayor que 1, ¿ok? Para que haya continuidad, ¿sí? Para que se peguen. Si lo hacen a trozos, no se van a pegar. Entonces, desde P1 en adelante. Pues dejémoslo con P1 porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Ahora en ese espacio vamos a definir la función incógnita y la test. Entonces ustedes dicen, bueno, en H sub H, yo quiero que Friedfeld, usted me defina una función U sub H, que va a ser la incógnita, y una función B sub H, que va a ser la test. Hice una declaración en Friedfeld, termino con punto y coma. ¿Sí? ¿Listo? Ahora viene, ¿verdad? ¿Cómo definir la matriz de rigidez y el vector lado derecho? Esto es como lo que es un poquito más engorroso quizás por la sintaxis. Pero tengan en cuenta que esto está asociado con la matriz de rigidez, con la forma bilineal, y el vector lado derecho con el funcional lineal. Ok, entonces, para la matriz de rigidez, ya aquí toca construir esto, ¿no? Bueno, vámonos al resumen, ¿verdad? Porque ustedes están aprendiendo, entonces van a utilizar manuales, resumen, todo lo que tengan a la mano, y van a ir a esta parte donde dice construcción matricial de la formulación variacional. ¿Ok? Entonces aquí dice, fíjense, en particular ustedes van a prestar atención a esto. Cuando aquí dice la matriz de rigidez con esta forma bilineal, ¿ok? Lo que está en amarillo, ignórenlo por el momento, por favor. Y la razón por la cual digo que lo ignoren, justamente la explico aquí donde dice la estructura básica de un script. Aquí explico por qué lo de amarillo se puede ignorar. Es cuando tengamos condiciones de Dirichlet no homogéneas. Pero como tenemos condiciones de Dirichlet homogéneas, porque estamos pidiendo que la U sea 0 en la frontera, entonces ignoremos eso amarillo, ¿ok? Entonces, fíjense lo que hay que copiar de aquí. Aquí hay que copiar esta orden var F, que es como la formulación variacional asociada con la forma bilineal. Y luego vamos a definir la matriz que es en términos de esa forma bilineal, ¿ok? Entonces yo voy a agarrar esto que está acá, control C, lo vamos a copiar aquí, control V, ¿verdad? Y aquí hay cosas que vamos a quitar. Yo lo voy a quitar para que ustedes me sigan. Entonces voy a concentrar, por favor concéntrense aquí en la línea 21, por ahora, ¿sí? La línea 21. Se debe usar la sentencia var F. Van a definir la forma bilineal A. Fíjense que aquí está la forma bilineal A. ¿Cómo es esa forma bilineal? Bueno, A depende de U sub H y de B sub H y es igual a lo siguiente. La integral sobre omega, pero omega es un dominio en R2, así que el Friedfeld entiende esto como esa integral doble, lo entiende así, integral 2D sobre tau H. ¿Ok? Y entre paréntesis, acuérdense que es gradiente por gradiente. Entonces ahí está ya el gradiente de UH por gradiente de BH. Algo que les puede llamar la atención es esta comilla que está ahí. Justamente hay que colocar eso para transponer el vector y Friedfeld pueda hacer la multiplicación vector-vector del gradiente de U con el gradiente de B. ¿Ok? ¿Lograron hacer esa línea 21? Ok. Un apóstrofe, no sé cómo le llaman. Eso está en la tecla. ¿Sí? Bien, gradiente de UH por gradiente de BH. Ustedes, muchachos, lo hicieron ya. Excelente. Ok.
muchachos, recuerden algo. Con esa forma bilineal, ¿qué es lo que nosotros armamos en el sistema? La matriz, ¿verdad? Entonces, en FreeFEM se escribe lo siguiente, fíjense. Uno con esta orden, la voy a escribir aquí. Fíjense, yo le llamo matriz, póngale K, no importa, yo le pongo KK por cuestión de costumbre. Pero fíjense cómo se escribe. Noten que aquí me falta el punto y coma en la línea 21, debo colocar punto y coma, ¿cierto? Y otra cosa es, abajo, abajo voy a armar la matriz. Fíjense, va a ser la matriz K, va a ser la forma bilineal A. Fíjense cómo FreeFEM entiende esto. En la forma bilineal A, tanto la función incógnita como la función test, construyenla en términos del espacio H sub H de elementos finitos. Entonces uno escribe H sub H, H sub H. Allí estoy armando la matriz con el espacio de elementos finito completo. O sea, estoy armando la matriz completa. Fíjense, apenas con una línea, ¿no? Ok. ¿Perdón? Porque H sub H es el espacio de elementos finitos por lo que estoy armando la matriz. Porque acuérdate que en la A tú tienes U sub H y B sub H. Y aquí esa U sub H y B sub H, ¿en qué espacio están? En H sub H. Entonces tú aquí lo estás llenando con la base de los elementos exactos, del espacio de elementos finitos. Ahora vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo para ahora el vector lado derecho, pero cuidado aquí, porque el vector lado derecho no es una matriz, sino un vector. Entonces, voy a traerme de acá, van a visualizar, ¿verdad? Del propio resumen, para eso está el resumen, ¿verdad? Voy a traerme esto, control C, y lo voy a copiar acá. Lo voy a quitar por ahora. Vector lado derecho, ya vamos en el paso 6. Control B. Ok. Acá vamos a corregir lo siguiente. La forma bilineal B, ¿cómo viene dada la forma bilineal B? Solo vean la línea 26, por favor. La forma bilineal B se utiliza igual a la sentencia var F, ¿sí? Y acuérdense que eso está asociado con con el funcional F, perdón, el funcional F que me da el vector B, ¿ya? ¿Y cómo está definido? Como la integral de F por B, ¿verdad? Y aquí de hecho me faltó F por B, H, ¿sí? Porque ese es, lo voy a escribir, lo voy a recordar acá. Aquí está el funcional, muchachos. Aquí lo estoy resaltando, ¿sí? Aquí está el funcional. Este es el funcional, ¿verdad? F por B. Aquí está. Que me da el lado derecho. Y aquí lo tengo en FreeFEM. F por BH. Pongo BH porque yo arriba dije que era BH la test, ¿ya? Aquí donde dice unuse, van a quitar ese unuse y van a poner U sub H. Simplemente. Ustedes dirán, pero ¿por qué pone U sub H si ese funcional depende de B sub H? Bueno, tranquilos. Eso lo vamos a establecer ahorita al definir el vector. Van a escribir entonces el vector, fíjense, este que está aquí lo van a escribir aquí. Se define una variable vectorial de esta forma, real int, y aquí le van a poner el nombre, el vector B, ¿ya? De hecho aquí a este B le voy a poner F porque es el funcional. Vamos a ponerle B, este le voy a poner, sí, B. Está bien así, no importa. Y esto va a ser, fíjense que aquí me faltó, esto está en rojo, significa que hay un error allí o más arriba, es porque aquí me falta un punto y coma, ¿verdad? Y este va a ser run high side, ¿verdad? Ese run high side yo no lo he definido, simplemente es tomar el vector B, pongo aquí B, ¿sí? Fíjense que aquí cuando definí B puse U sub H, B sub H, pero U sub H no está en la definición de B, entonces uno aquí simplemente coloca 0. Esta B sub H está en el espacio de elemento finito H sub H y lo pongo porque ella sí aparece aquí, entonces pongo H sub H. Y esta expresión que está aquí, ignórenla, porque esto es lo que les dije que solo íbamos a usar si tenemos condiciones de Dirichlet no homogéneas.
Entonces, en pocas palabras, aquí queda la forma con la matriz K y el vector B. ¿Ok? De hecho, aquí, no sé, para que lo asocien, para que no se confundan, pueden escribirle funcional. Y aquí ponen funcional, que es el funcional. Y con eso me armo el vector B. ¿Sí? Entonces, fíjense que hasta aquí tenemos armada la formulación variacional, tal como nosotros la hemos deducido analíticamente, ¿verdad? Pero cuando se tienen condiciones de Dirichlet homogéneas en FreeFEM, o no homogéneas incluso, uno tiene que imponer una cierta orden para que FreeFEM entienda que hay una condición de Dirichlet allí. Y es la siguiente que está aquí. Es esta que está aquí. Se debe colocar, ojo con esto, se debe colocar tanto en la forma bilineal como en el funcional lineal. Se debe colocar tanto en la forma bilineal como en el funcional lineal. Entonces, aquí ustedes colocan esto. Más fíjense lo que escribí. Como les dije que la frontera estaba etiquetada automáticamente para el square. La frontera está etiquetada como 1, 2, 3, 4. ¿Y cuál es la condición de Dirichlet en el problema? Que la función valga 0 allí. ¿Sí? Esto es la manera de imponer condiciones de Dirichlet. Y se debe imponer tanto en la matriz o en la forma bilineal como en el vector lado derecho que está acá. ¿Ok? Entonces, traten de reproducir las líneas 21 hasta la 27 y cualquier duda pueden preguntar, ¿no? Entonces, fíjense que esta parte corresponde a la forma bilineal y esto es la imposición de la condición de Dirichlet. Este es el funcional lineal y esta es la imposición de la condición de Dirichlet. ¿Cómo? Yo pensé que tenía algo raro en el código que estamos haciendo. Y ya ves que no. Ok. Algo importante acá que quiero aprovechar de mencionar, ¿verdad? Recuerden que la frontera uno eventualmente la puede etiquetar 1, 2, o sea, ya está etiquetada, uno la puede etiquetar como 1 de C. Si tuviésemos un problema con condiciones mixtas en donde solo una parte es Dirichlet, supóngase que esa parte son las fronteras 3 y 4, entonces acá debería decir sobre 3 y 4 y aquí sobre 3 y 4, ¿ok? Y la otra parte, si es Neumann, entra en la formulación y por ahí debería aparecer, ¿ya? Tenemos listo hasta la línea 27 entonces, ¿sí? Por allá, muchachos. ¿Usted? ¿Sí? ¿Por aquí? Excelente. Ahora vamos finalmente a pasar al paso 7, que es resolver el sistema. Recuerden que el sistema es la matriz K por alfa, no sé si recuerdan eso. ¿Recuerdan eso? Lo expliqué ayer, ¿no? Esto es equivalente, esta formulación variacional es equivalente a un sistema de la forma K por alfa igual B. ¿Recuerdan eso? ¿Y quién es el alfa? Ese alfa entonces ustedes lo pueden ver como K a la menos 1 por B. ¿Sí o no? Entonces, FreeFEM simplemente es eso. ¿Ve? Pueden irse acá al resumen que lo van a tener a la mano y se van entonces acá a FreeFEM. Dicen, bueno, mi solución, la solución no es U, la solución le pusimos U sub H, ¿verdad? Se le coloca estos corchetes, porque FreeFEM ahí me va a resolver el sistema y va a ser, fíjense, la matriz K a la menos 1 sería K a la menos 1
Está como mal configurado el teclado. Ya ahí lo estoy copiando porque no me sale. K menos 1, ahí está la matriz cabra. Preguntar los que están online a ver si no tienen. Sí, aquí estoy pendiente del chat y no. No, bueno, yo igual estoy, pero. K menos 1 por B. ¿Sí? Y ahí está ahí ya estoy resolviendo el sistema. ¿Ven? Imagínense, a medida que yo el N y el M del dominio de la triangulación lo hago cada vez más y más grande porque quiero una aproximación buena, esa matriz K y el vector B son grandes, ¿no? Entonces, resolver ese sistema, en este caso estamos resolviendo prácticamente un método directo, ¿no? Y finalmente, ya podemos visualizar la solución. Podemos dar, por ejemplo, aquí plot, que me grafique la solución, que es UH, ¿verdad? Con punto y coma, y ahí podemos ejecutar. ¿Sí? Y fíjense que esta solución, ¿verdad? Si ustedes esta solución utilizan las herramientas acá que tiene el visualizador de FreeFrame, ¿no? Entonces aquí le pueden dar, bueno, ver, qué sé yo, una vista 3D. Ustedes aquí pueden ver la vista 3D. Se presionan F de Fill. Ahí está, fíjense como en cada triángulo lo que se hace una aproximación por un polinomio lineal, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué ocurre? Que originalmente el N y el M, que es la partición de la malla, está muy poquito refinada, ¿no? Entonces, ustedes pueden incrementar esto. Bueno, yo quiero que la aproximación sea mejor. Voy a poner aquí 100 y 100. Y si ejecutamos eso, fíjense cómo aparece la función y si la visualizamos, vamos aquí ver 3D, ¿ya? Fíjense que aparece ahora más suave, ¿ven? Ya no se ve, casi no se puede apreciar que son polinomios a trozos con los que se ha construido la solución, ¿ven? El que tenga algún problema, informe. Ahora visualizar en las herramientas de Granada. Excelente. Por aquí, muchachos. La línea 14, una de las 14, aquí hay un errorcito, porque este porcentaje no va a pasar. Parece que está bien, no se y ahora, eliminen los problemas grandes para que la aproximación sea mejor. ¿Te dio? Por allá te dio. Perfecto. Ustedes, muchachos, ¿sí? Incrementaron en el I y el M. Ustedes, te dio también. Veamos. ¿Qué línea? Porque tienes. ¿Cómo se para hacer? Ya está listo. Se para hacer por. Para ver el 3D, ponerle acá. La tarjeta, si queda aquí, F para allá.
Ah, claro. Listo. Bueno, ahora bien, cuando uno hace, fíjense que lo que hemos hecho es implementar la formulación variacional discreta, ¿verdad? En realidad, ¿verdad? Esto, claro, esto nos da la aproximación, pero para uno validar este código, para uno validar un código, uno tiene que calcular errores de aproximación y órdenes de convergencia. Los errores de aproximación deben cumplir que a medida que yo haga la malla cada vez más y más pequeña, esos errores, ¿para dónde deberían ir? Para 0. Claro, porque estoy mejorando la aproximación. Y lo otro es que el método debe converger de acuerdo a lo que teóricamente el espacio de elementos finitos utilizado indique. Es decir, Lagrange, por ejemplo, recuerden que ayer lo escribí, cuando uno utiliza para este problema Lagrange, los órdenes de convergencia deben ser al menos 1 si se utiliza polinomio lineal, o de orden 2 si se utiliza polinomio cuadrático. ¿Ok? Entonces, uno debe calcular errores y órdenes de convergencia y hacer un ciclo para calcular el error en cada malla y ahí hacer la comparación. Como no hay tiempo para eso, aún así yo les voy a facilitar un código en donde se tiene un ejemplo, se calculan los errores y órdenes de convergencia y así ustedes pueden consultarlo, pero para que quieran hacerlo, obviamente, ¿ok? Ese código, por aquí tengo algunas preguntas en el chat. Si se muestra un error que no encuentra el archivo, es porque no tengo descargado el FreeFrame. Sí, es probable. ¿Hay forma de observar los resultados numéricos de la resolución? Sí, los resultados numéricos, sí, tú puedes mostrar, se pueden mostrar las componentes de U sub H, si eso es lo que me están diciendo. Pero ese vector U sub H es inmensamente, o sea, es demasiado grande. Entonces, no, son los valores en todo esto, es demasiado grande. Entonces, uno lo puede visualizar así, ¿ok? ¿Cómo? No tenemos la máquina. U/H es la solución al problema. Y cuando se resuelve el sistema, recuerden que los alfa son los que permiten hacer la combinación lineal de esa U/H en términos de la base. Entonces, esa era la forma. Entonces, ¿qué hace FreeFrame? FreeFrame hace el cálculo, te hace la combinación lineal y dice, bueno, la U/H es esa. Y ahí se la pongo para que la vean. U/H es la solución aproximada de la U. Hay una U que es la solución del problema, pero que no necesariamente se puede encontrar. Por el método de elementos finitos, como vimos, por Galerkin, ¿verdad? Y luego utilizando el espacio discreto como el espacio de elementos finitos de Lagrange, ¿verdad? Que se reduce un sistema de ecuaciones, la solución aproximada de esa solución continua es esta que está aquí. No, claro, estos son valores numéricos, entiendo. Son valores numéricos, en este caso, en cada uno de los vértices del triángulo. La solución del sistema, claro, la solución del sistema es claro. Y eso multiplicarla por la eliminación, por abajo tenemos una aproximación. Que es la UH, muy bien. Exacto. Bueno, para retomar lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Yo les voy a compartir este código que tengo acá. Sí, por las propiedades de la forma bilineal, que es
H elíptica, en particular es coerciva, entonces ella es invertible. Yo les voy a compartir este código. Yo ahorita lo arreglo. Yo les voy a compartir este código. Se llama ejemplos, razones de convergencia. Luego yo se los voy a compartir, ¿ok? Y fíjense que aquí yo lo hago para un problema sobre un círculo, ¿ok? Sobre un círculo y hago lo del cálculo de los errores de convergencia. Para ello se necesita tener una solución exacta del problema para poder comparar la exacta con la aproximada. Y hago lo mismo, fíjense que aquí defino el dominio, ahí hay un montón de comandos que no van a entender, pero si revisan el resumen, está explicadito. Y está cómo definir la forma bilineal, cómo definir el funcional, cómo resolver el sistema, cómo visualizar y cómo calcular los errores en la norma H1. ¿Ven? Porque es en esa norma donde hicimos la estimación de SEA y donde luego utilizamos las propiedades de aproximación, ¿no? Y fíjense que entonces luego con estos comandos uno puede imprimir acá abajo justamente lo que uno desea. Por ejemplo, en este caso el error en la norma H1 y aquí el orden de convergencia. Entonces, por ejemplo, si ejecutamos esto, yo lo voy a poner para poquitas refinaciones porque se puede quedar colgado esto, ¿no? Y si ustedes ejecutan, ahí está, ¿ven? Hago varias sucesiones me hago varias refinaciones del dominio, que en este caso es una circunferencia, y en cada una de ellas calculo la solución. Aquí debo tener seguro P2, bueno, pero no importa, aquí está. Fíjense, estos son los errores, fíjense, los errores van para 0, y los órdenes de convergencia en este caso van en 2.39. Estoy aproximando por polinomios lineales, si no me equivoco, aquí está, bueno, debería decir P1, no, este es P0 porque es el tamaño de malla. P1, entonces el orden de convergencia debe ser por lo menos 1, ¿ok? Pero en este caso, como vimos allá abajo, eso no se aprecia ahí, ¿verdad? Ah, no, sí, aquí está. Estos órdenes de convergencia están como por encima de lo esperado. Y eso se debe a que el dominio es suave, la función es suave. Lo que no puede ocurrir es que esto dé por debajo del orden esperado. Si está por encima, mejor, es como superconvergencia, por decirlo. Ese archivo se los voy a facilitar porque va a ser imposible que yo explique esto acá. ¿Ok? Esto que hice de P0, profe, fue porque en el proceso del cálculo de los órdenes de convergencia necesito estimar el tamaño H de malla. Entonces yo a propósito dije, bueno, el tamaño de malla lo voy a definir como un P0 porque es una constante. Claro, pero no estoy definiendo eso para resolver el problema. Lo estoy definiendo para calcular el H. ¿Me entiendes? Es para calcular un H. ¿Sí? No sirve que estés utilizando P0 para el problema. Porque para el problema, aquí está. PHP. Donde está la UH y la DH. ¿Ven? Ok. Volviendo acá entonces, como les dije, bueno, y esta es la estructura, les queda lo que yo hice, que hice a pie con ustedes, ahí está igual en la diapositiva. Yo quiero ya cerrar, porque hay que cerrar, ¿verdad? Algunas conclusiones, y fíjense que efectivamente, aunque parecía un poco, para mí era muy difícil que lo cubriéramos, creo que cubrimos gran parte. En primer lugar, revisamos algunos problemas de valor de frontera en física e ingeniería, partiendo por el de elasticidad lineal, el de ley de Fourier para el calor, ¿verdad? La ecuación de Poisson, que aparece en conducción de calor, en difusión, en problemas de transporte, ¿sí? Aunque no lo resolvimos, mencionamos lo de las ecuaciones de Stokes y Navier-Stokes. ¿Qué otra cosa aprendimos o revisamos? Formulaciones variacionales, ¿verdad? Vimos que, bueno, en primer lugar tuvimos que fijar el marco funcional sobre el cual planteábamos las formulaciones y eso nos pedía utilizar o definir lo que era el concepto de solución débil, ¿verdad? Para poder definir el espacio H1 en particular que nos sirvió aquí en el análisis. ¿Qué hicimos dentro de todo ese proceso? Algo que quería compartir justamente era las herramientas y argumentos de análisis
que se hacen, ¿verdad? Porque eso quizás no se consigue en cualquier parte, ¿verdad? Uno puede encontrar quizás el teorema enunciado, la definición de derivada distribucional, pero la demostración y por qué se hace así, era uno de mis objetivos. Creo que de una u otra forma se hizo. Les hablé un poco sobre los esquemas discretos, en particular lo del espacio de elementos finitos de Lagrange. No es cualquier espacio finito dimensional, sino aquellos que tengan buenas propiedades. Vimos cómo hacer el planteamiento de las formulaciones variacionales no solo a nivel continuo, sino también a nivel discreto, simplemente por la aplicación del Lax-Milgram, ¿verdad? Hicimos una cota de error que fue gracias al lema de SEA, ¿verdad? Y recuerden que para el lema de SEA utilizamos que la forma bilineal era coerciva y que la solución discreta era la proyección ortogonal de la U en el espacio discreto, ¿verdad? Bien bonito eso. Y bueno, en lo de los órdenes de convergencia no lo vimos aquí en detalle, pero se los voy a dejar tanto en el resumen como en el código que les voy a facilitar. Asimismo, hoy, como parte final, hicimos una implementación computacional para conocer un poco el FreeFEM. Una invitación, o mejor dicho, algunas referencias que debo citar, porque son de donde he tomado todo esto, ¿no? Y donde he aprendido, es los libros de Introducción al Análisis Funcional y Aplicaciones y una introducción al método de elemento finito mixto del profesor Gabriel Gatica, mi tutor de doctorado y mi profesor, de hecho, de elementos finitos y análisis funcional. También unas notas de un cursillo de introducción a los elementos finitos que se imparte en mi universidad. Y, por supuesto, documentación oficial de FreeFEM, en donde les dije que estaba la fuente. También quiero hacer una invitación, ¿no? En mi universidad contamos con programas de posgrado, tanto magíster en matemática con menciones, tienen estadística y análisis numérico en particular, matemática aplicada, tienen también un doctorado que pueden realizar. Si salen bien en la maestría, les validan esos 2 años, tienen que tener buenas notas. Y en estos programas estamos varios investigadores, por lo menos los del área de análisis numérico, que están mis colegas, Verónica Anaya, Felipe Lepe, David Mora, Ricardo Yarzúa, Pablo Venegas, Luis Miguel Villada. Tenemos colaboraciones con diferentes centros de investigaciones, no solo en Chile, sino también en otras universidades y centros de investigación en el extranjero. Y próximamente se va a impartir una escuela de primavera en mi universidad. Lamentablemente va a ser presencial. Sin embargo, entiendo que hay algún financiamiento para estadía solamente, creo. Pero allí está la información. Cualquier otro dato, la página web ubiobio.cl. Esa es mi universidad. Este es el póster de la escuela de primavera. Ojalá, de hecho hay un correo, podrían escribirse, eventualmente se lo van a transmitir online, ¿verdad? No, pues agradecerles por la oportunidad. Y bueno, fue un curso bastante denso, pero sin duda espero que les sea de utilidad, no solo a los estudiantes, tengan una primera aproximación a lo que es los métodos numéricos para EDP por elementos finitos. Realmente es un área hermosa y apasionante. Y los profesores, pues que eventualmente que vayan a dar un curso de ecuaciones diferenciales, cuenten con nuevas herramientas para enriquecer sus cursos, ¿verdad? Y muchas veces los matemáticos somos un poco ariscos a la programación, pero fíjense que al menos FreeFEM facilita bastante esto y de una u otra forma incluso puede llegar a cautivar. Entonces, muchísimas gracias y este ha sido pues mi curso. Bueno, le agradecemos al profesor. Le agradecemos pues al profesor Eligio Colmenares, bien agradable el curso, bien, a pesar de lo denso. Hoy él estuvo bastante, en mi caso, bastante agradable, bastante accesible, bastante comprensible. En el nombre pues de la FSNM y de la escuela, pues queremos agradecer tu presencia acá, el curso que nos acabas de impartir y bueno, esperemos tenerte en otras oportunidades por acá. Quiero aprovechar para invitarlos a una defensa de tesis
un estudiante nuestro, que justamente está enmarcado dentro del área de análisis numérico de ecuaciones diferenciales parciales. Es esta mañana a las 11. A las 11 de la mañana. Marco Estrada. Marco Estrada. Un método de elemento finito HD conforme para un problema de flujo termobioconvectivo en medios porosos. Es bien interesante. En la sala satélite, la que está ahí al lado del... Bueno, entonces ya con esto cerramos la sesión. Agradecemos entonces vuestra participación en el curso. Gracias. Con mucho gusto, saludos a todos y gracias. Gracias, doctor, por charlar. Muchísimas gracias, Alexander Palma. Eso no lo respondiste, me pareció bien. Sí. Sí. Okay. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, damos por cerrada la sesión. Claro. Sí, es presencial. Claro, voy a las 11. Y los que estuvieron en el curso, también les voy a preguntar. Chao.